El tema que vamos a ver hoy se llama propiedades de las soluciones o disoluciones. Usar la palabra solución o disolución es lo mismo, es indistinto, están aceptadas las dos por la Real Academia Española. Los mexicanos y los españoles, que son en general los que traducen los libros desde el inglés, usan la palabra disolución y es por eso que en la gran mayoría de los libros aparecen como disoluciones, pero nosotros los vamos a usar bastante indistintamente. Las soluciones son mezclas homogéneas y pueden ser soluciones líquidas, sólidas o gaseosas. Vamos a definir, esto ustedes ya lo saben porque han empezado a hacer ejercitación desde los primeros días de clase, pero para tener todo organizado tenemos que definir algunas cosas. El componente de una disolución es cada una de las sustancias que la componen. El solvente o disolvente en general es el componente que está en mayor proporción y el soluto o los solutos son todos los otros componentes que no son el disolvente. Acá tengo muchos ejemplos, una tabla de diferentes tipos de soluciones. El estado de la disolución puede ser gaseoso, puede ser líquido o puede ser sólido. Lo que estamos más acostumbrados a ver son soluciones líquidas, donde el solvente es agua, pero tenemos soluciones con otros solventes líquidos o soluciones donde el solvente es un gas o es un sólido. Y acá en la tabla tenemos varios ejemplos. En esta primera columna tenemos el estado del disolvente. Si el disolvente es gas y el soluto es gas, vamos a tener una mezcla homogénea de gases, por lo tanto el estado de la disolución va a ser gaseoso. El ejemplo típico de acá es el aire. Si el disolvente es un líquido y el soluto es un gas, el estado final de la solución es también líquido y el ejemplo típico es oxígeno en agua. En los lagos, en los ríos, en los mares, océanos, el oxígeno que respiran los peces está disuelto en el agua y el agua sería el disolvente ahí. Van a ver que en todos los casos el estado de la disolución, el estado de agregación, corresponde al estado del disolvente. Si el disolvente es líquido, la solución va a terminar siendo líquida. Si el disolvente es sólido, la solución va a terminar siendo sólida. Otro caso acá, por ejemplo, bastante conocido es cuando el disolvente es un sólido y el soluto también es un sólido. La solución final va a terminar siendo sólida. Esta es una mezcla homogénea, por ejemplo, de metales. Las aleaciones son disoluciones sólidas donde tenemos un sólido disuelto en un disolvente sólido. Por ejemplo, cobre en oro. Los anillos de oro, los anillos que son 18 quilates, son una solución de cobre en oro, donde el componente principal, el disolvente, es el oro. Bueno, chequen un poco esta tabla, van a encontrar todas cosas bien conocidas. Pasemos a lo que sería el proceso de disolución, la manera a nivel atómica, a nivel molecular, de cómo se genera una solución a partir de un soluto y un solvente. Y vamos a ver el ejemplo para la disolución del cloruro de sodio en agua. El cloruro de sodio sería el soluto y el agua sería el solvente en esta disolución. Y tengo un video acá para mostrarles. Vamos a empezar viendo el cloruro de sodio. Ustedes saben que es un sólido iónico. Las esferitas verdes representarían a los aniones cloruros y las esferitas grises representan acá a los cationes sodio. Primero vamos a ver que tenemos a los aniones y los cationes en la fase sólida, en el cloruro de sodio sólido. Recuerden ustedes que este es un sólido iónico, las fuerzas que mantienen unidos a los cationes sodio con los aniones cloruros son fuerzas electrostáticas. Ahí los van a ver vibrando un poco como lo están todos los sólidos, pero tanto los aniones y los cationes están en posiciones fijas, bien definidas en el espacio porque están justamente en una fase sólida. Y ahora nos fuimos a la superficie de ese sólido y la vamos a poner a esa superficie en contacto con moléculas de agua y se va a producir la disolución de ese sólido. Ahí van a ver, ahí vienen las moléculas de agua al ataque y fíjense cómo las moléculas de agua van atrapando en este caso, aniones cloruros. Miren que las moléculas de agua están apuntando a través de su polo positivo
es la zona donde están los átomos de hidrógeno principalmente, porque acá hay interacciones ion, este es un ion y esta es una molécula polar, hay interacciones ion-dipolo. Entonces, esas interacciones entre las moléculas de agua y el anión cloruro van a hacer que el cloruro rompa las fuerzas electrostáticas que tenía con los sodios en la fase sólida y pase a solución, pase a estar rodeado de moléculas de agua. Ahora vienen las moléculas de agua y atacan al sodio. ¿Cómo se disponen? Apuntando con su polo más negativo desde el lado donde está el átomo de oxígeno en la molécula de agua, rodean al catión sodio, hacen que el catión sodio rompa las fuerzas electrostáticas que mantenía con los cloruros en la fase sólida y se lo llevan hacia la fase acuosa, hacia la fase líquida para formar la solución. En definitiva, ¿qué es lo que estamos viendo acá? El estado inicial sería un sólido iónico donde los aniones y los cationes están mantenidos unidos en la fase sólida por fuerzas electrostáticas, por el enlace iónico, y al final esos cationes sodio y esos aniones cloruros ya no están más unidos entre ellos, sino que están rodeados de moléculas de agua, estableciéndose otro tipo de interacciones, en este caso serían interacciones ion-dipolo, tanto en este caso del cloruro como en este otro caso del sodio. Por lo que hemos visto, entonces, durante el proceso de disolución se tienen que romper enlaces y o interacciones intermoleculares y se tienen que generar nuevos enlaces y nuevas interacciones. Veámoslo para el caso de recién. Acá tenemos el soluto. En el soluto los aniones cloruros y los cationes sodio están enlazados entre ellos por enlace iónico. Ese enlace iónico se tiene que romper para que los sodios pasen a estar disueltos y van a estar separados los sodios de los cloruros. No dijimos nada para las moléculas de agua, pero las moléculas de agua, algunas de ellas que inicialmente estaban con interacciones intermoleculares, enlaces puente hidrógeno, por ejemplo, con otras moléculas de agua en el agua pura, en el solvente, las que terminan rodeando a los cationes sodios y a los cloruros tienen que romper esas interacciones intermoleculares para pasar a estar en contacto con el catión y el anión. O sea que en el solvente también se rompen algunas fuerzas intermoleculares. Y como resultado se generan nuevas fuerzas intermoleculares. En este ejemplo se generan interacciones ion-dipolo tanto por el lado del cloruro como por el lado del sodio. Que se produzca o no la disolución o que esta disolución sea muy favorable o muy poco favorable es un balance entre todas estas cosas. Es cuán favorable es la formación de este tipo de interacciones y cuán fácilmente se pueden romper estas interacciones acá y cuán fácilmente se pueden romper estas otras interacciones aquí. Veamos otro ejemplo. Recién teníamos un sólido iónico que se disolvía en un solvente polar. Ahora vamos a ver un sólido apolar que se disuelve en un solvente también apolar. El ejemplo del sólido apolar es el yodo. Miren, las moléculas de yodo son completamente apolares. Se disuelve en tetracloruro de carbono. Sabemos que el tetracloruro de carbono este es un líquido y es completamente apolar, y cuando se disuelven vamos a tener a las moléculas de yodo rodeadas de moléculas de tetracloruro de carbono, ya que acá se van a formar interacciones yodo-tetracloruro de carbono. En definitiva, se van a estar rompiendo fuerzas intermoleculares de London para separar a todas las moléculas de yodo de la fase sólida. Se van a estar rompiendo algunas interacciones intermoleculares acá, fuerzas de London, para separar a las moléculas de tetracloruro de carbono que van a pasar a rodear a las de yodo, y acá se van a generar nuevas interacciones entre tetracloruro de carbono y yodo. De nuevo, dependiendo de cuán favorable sea esto y cuán fácilmente sea la ruptura de las interacciones acá y la ruptura de las interacciones acá, este sólido se va a disolver poco o mucho en ese solvente. Cualquiera de las fuerzas intermoleculares vistas en las clases anteriores pueden operar, pueden ponerse en juego en el proceso de disolución. El tipo de fuerzas que intervienen van a depender obviamente de las características del soluto y del solvente.
La manera de cuantificar si un soluto se disuelve poco o mucho en un solvente es a través de la solubilidad. Ya la vamos a definir, primero veamos un par de cosas. Supongamos que tenemos un vaso de precipitado, ponemos 100 mililitros de agua y le agregamos 10 gramos de cloruro de sodio sólido, 10 gramos de sal de mesa. Revolvemos un poco y lo que vamos a ver es que terminamos teniendo una disolución límpida porque se disolvió absolutamente todo el sólido. La disolución acá fue completa. Supongamos que hacemos lo mismo, ahora a esos 100 mililitros de agua, en lugar de agregarle 10 gramos de cloruro de sodio, le agregamos 50 gramos de cloruro de sodio y empezamos a revolver. Y vamos a ver que se disuelve un poco. Y seguimos revolviendo y no se va a disolver todo el cloruro de sodio que le pongamos. Solo se va a disolver una parte del sólido que le hemos puesto. Podemos seguir revolviendo durante años, siglos y milenios que si la temperatura la mantenemos a la misma temperatura de siempre, no se va a disolver todo el sólido. Esta solución acá se saturó con soluto. Es una solución que se llama solución saturada porque ya disolvió todo el soluto que podía llegar a disolver. La solución de la izquierda se llama justamente solución insaturada porque disolvió todo y podría disolver todavía un poco más. En cambio, en la de la derecha tenemos una solución saturada, ya que posee la máxima cantidad de soluto disuelto que puede disolver el solvente a esa temperatura. Y ahora estamos en condiciones de definir solubilidad. La concentración que adquiere la solución saturada, la concentración que se adquiere acá, que es lo máximo que se puede disolver en esas condiciones, se denomina solubilidad. Y acá tenemos algunos ejemplos, un par de ejemplos. La solubilidad del cloruro de sodio en agua a 20 grados centígrados, van a ver que esta solubilidad depende de la temperatura, por lo tanto hay que especificar la temperatura, hay que especificar cuál es el soluto, cuál es el solvente y cuál es la temperatura. Vuelvo de nuevo, la solubilidad del cloruro de sodio en agua a 20 grados centígrados es 35,7 gramos por cada 100 mililitros de agua. 100 mililitros de agua no pueden disolver más que esa cantidad de cloruro de sodio a 20 grados centígrados. Si yo le agrego más que eso, todo lo que le agrego extra queda como sólido y no se disuelve. Por otro lado, tenemos la solubilidad del oxígeno en agua a 20 grados centígrados. ¿Cuánto vale? 1,38 por 10 a la menos 3 molar. Es unidad de concentración. Esta también es una unidad de concentración. Si la expresamos en gramos por cada 100 mililitros de agua, es 0,0044 gramos por cada 100 mililitros de agua. Si comparamos este valor con este otro, vamos a ver que el cloruro de sodio es muchísimo más soluble que el oxígeno en agua. Uno podría decir de manera bien simple que al cloruro de sodio le gusta mucho más estar disuelto en agua que el oxígeno. Por lo tanto, el cloruro de sodio se disuelve mucho, su solubilidad es alta en agua, mientras que el oxígeno tiene una solubilidad muy baja en el agua. ¿Qué hace que una sustancia sea muy soluble en un solvente o no? Lo que vamos a tener que ver entonces para ver eso son los factores que afectan la solubilidad. Y vamos a ver que hay tres factores principales. Por un lado, las interacciones soluto-solvente. Estas son muy importantes. Si un soluto genera buenas interacciones con el solvente, se va a sentir cómodo disuelto en el solvente y por lo tanto la solubilidad va a ser alta. La presión, ya vamos a ver que afecta principalmente a la solubilidad de los gases en los líquidos y la temperatura que tienen efectos marcados en muchos casos sobre la solubilidad. Empecemos a ver entonces el primero, interacciones soluto-solvente. Como les dije recién, mientras más favorable es la interacción soluto-solvente, mayor es la solubilidad. Y acá les muestro una tabla de datos para diferentes sustancias, para diferentes alcoholes. Ya van a ver cómo son los alcoholes bien en química orgánica. Acá no nos hace falta ver mucho. Lo único que me interesa es que vean que tenemos una tabla para diferentes alcoholes y acá tenemos los datos de solubilidad en agua
a 20 grados centígrados y la solubilidad está expresada en moles por cada 100 gramos de agua. Fíjense que es una unidad de concentración también. Acuérdense que la solubilidad es lo máximo que se puede disolver en esas condiciones a esa temperatura. Miremos acá el metanol. Para ver un poco la fórmula química, lo que define que esta sustancia sea un alcohol o no es este grupo OH aquí. El grupo OH en el metanol está unido a un metilo. Acá el carbono está en una posición tetraédrica. 3 de los vértices del tetraedro están ocupados por un hidrógeno y uno de los vértices por el grupo OH. Veamos la molécula de alcohol que sigue, el etanol. Tiene el grupo OH que lo define como alcohol, tiene el grupo metilo, este carbono H3, pero entre el grupo metilo y el OH tiene un carbono H2. Ahora el propanol es lo mismo, pero con un carbono H2 extra. Tiene el OH en una punta, el metilo en la otra y tiene ahora 2 carbono H2. El butanol tiene 3 en el medio, este tiene 4, este tiene 5, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando veamos la estructura de la molécula, lo que vamos a ver es que estas son cadenas que se van alargando, se va alargando la cadena de la molécula y va quedando el grupito OH en la punta. Estos que son alcoholes pequeños que tienen una cadena bien cortita, acá de carbono H3 y carbono H2, son completamente miscibles. Completamente miscible quiere decir que se mezcla en todas proporciones. La solubilidad es altísima. Este también, el propanol, y ya después el butanol ya no es completamente miscible. Se disuelve bastante, se disuelve en 0,11 moles por cada 100 gramos de agua, que eso es mucho. El pentanol se disuelve un poco menos, el hexanol menos todavía y el heptanol menos todavía. O sea que vemos una tendencia bien clara en disminuir la solubilidad a medida que se alarga la cadena, que se agranda la molécula. Veamos cómo es la molécula para 3 casos. El primero, el metanol, tienen el carbono H3 y el OH. El butanol tiene el carbono H3 con 3 carbono H2 y el OH ahí, y el heptanol tiene una cadena más larga y el OH en la punta. Acá sabemos que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, por lo tanto esta región de la molécula, tal como ocurre en el agua, va a ser una región polar con un delta de carga negativo sobre el oxígeno. En esta molécula también. Esta región va a ser polar con un delta de carga negativo sobre el oxígeno y en esta otra también. La región del grupo OH entonces es una zona polar. Si nos vamos a la otra parte de la molécula, estos son todos carbonos en posiciones tetraédricas y están unidos o bien a otros carbonos o a hidrógenos. Y la diferencia de electronegatividades entre el carbono y el hidrógeno y entre el carbono y el carbono menos todavía es muy, muy baja. Por lo tanto, esta región de la molécula, toda esta región de la molécula acá es apolar. Son moléculas que tienen una zona apolar y moléculas que tienen una zona polar. Esta zona polar acá, cuando entre en contacto con el agua, cuando yo quiera disolver a esta sustancia en el agua, se va a rodear fácilmente de moléculas de agua por interacciones puente-hidrógeno, por interacciones dipolo-dipolo, etcétera, etcétera. Esta región acá se encuentra cómoda, rodeada de moléculas de solvente, cuando el solvente es agua en este caso. Esta región acá no se encuentra cómoda para nada porque no puede establecer interacciones dipolo-dipolo porque esto no son regiones polares. Y entonces voy para atrás. Estas moléculas acá, esta es prácticamente bien polar y esta empieza a tener una región apolar, esta una región apolar cada vez más grande y la región apolar se va haciendo cada vez más grande para acá abajo. Por lo tanto, como estas moléculas tienen una región apolar bien grande que le disgusta estar rodeado con moléculas de agua, es una molécula que se disuelve poco en el agua. A medida que esta región que es apolar se va haciendo cada vez más chica, lo que prevalece es la parte polar de la molécula y entonces la molécula o la sustancia se hace cada vez más soluble y hasta completamente miscible en este caso.
Acá podemos ver para moléculas similares cómo la solubilidad va variando y esta variación en la solubilidad es debido a que van variando las interacciones soluto-solvente. Otro ejemplo tenemos acá de solubilidad de dos sustancias en dos solventes diferentes. La sustancia que estamos considerando es yodo y la otra es cloruro de sodio. Y los solventes serían agua y tetracloruro de carbono, y lo que vamos a ver acá o lo que tenemos en la tabla es ver si se disuelve mucho o poco en cada uno de esos solventes. El yodo es una sustancia apolar, habíamos visto. Si es una sustancia apolar, va a ser muy poco soluble en agua y es lo que se ve experimentalmente. ¿Por qué es muy poco soluble en agua? Porque no puede establecer ni enlaces puente-hidrógeno ni interacciones dipolo-dipolo, o sea que no se va a sentir cómodo, o las moléculas de yodo no se van a sentir cómodas rodeadas por moléculas de agua porque las interacciones que hay entre ellas no son buenas. En cambio, cuando pongo yodo en tetracloruro de carbono, recuerden que el tetracloruro de carbono también es apolar como el yodo, ahí sí se van a poder establecer interacciones de Van der Waals, interacciones de London entre las moléculas de yodo y las moléculas de tetracloruro de carbono. El yodo se va a sentir muy cómodo rodeado de moléculas de tetracloruro de carbono y por lo tanto va a ser muy soluble. Para el caso del cloruro de sodio tenemos justamente el efecto contrario. El cloruro de sodio es iónico, cuando se disocia genera aniones cloruros y cationes sodios. Esos aniones cloruros y cationes sodios están muy cómodos rodeados de moléculas de agua que son moléculas polares, se establecen interacciones ion-dipolo que son muy favorables, por lo tanto el cloruro de sodio es muy soluble en agua. El cloruro de sodio es muy poco soluble en tetracloruro de carbono porque las moléculas de tetracloruro de carbono no pueden establecer interacciones ion-dipolo con los cloruros o con los sodios porque las moléculas de tetracloruro de carbono son completamente apolares. Entonces acá la poca solubilidad resulta de la mala interacción soluto-solvente. La buena solubilidad en estos dos casos resulta de la buena interacción soluto-solvente. Miremos esto, una sustancia apolar se disuelve bien en un solvente apolar y una sustancia iónica o polar se va a disolver bien en un solvente polar. Eso lleva a una generalización que la van a usar siempre, que tengan que preparar soluciones o disoluciones. Y la generalización dice semejante disuelve a semejante, o dependiendo del libro puede aparecer igual disuelve a igual o parecido disuelve a parecido. Significa lo mismo. Sustancias polares o iónicas se disuelven bien en solventes polares. Sustancias apolares se disuelven bien en solventes apolares. Veamos ahora el efecto de la presión sobre la solubilidad. Este efecto se observa principalmente en la solubilidad de gases en líquidos y es lo que vamos a ver ahora. Supongamos este recipiente acá con un cierto líquido, por ejemplo agua, este sería el solvente. Y acá tenemos moléculas de otra sustancia que está en fase gaseosa, supongamos oxígeno. Las moléculas de oxígeno, como están en fase gaseosa, están en continuo movimiento. Algunas de ellas chocan contra la superficie del agua y pasan a estar disueltas. Esto vendría a representar moléculas de oxígeno disueltas en el agua. Se alcanza una cierta solubilidad. Si yo aumento la presión de oxígeno en la fase gaseosa, hay más moléculas que tienen chances para pasar a la fase acuosa, a disolverse y por lo tanto, como ven acá esquemáticamente, la solubilidad aumenta. Un aumento entonces en la presión hace que aumente el choque de moléculas gaseosas con la superficie del líquido y por lo tanto aumenta la cantidad de moléculas de gas que penetran al líquido. Aumenta la solubilidad. A una dada temperatura, la solubilidad de un gas en un líquido aumenta al aumentar la presión del gas. Hay una ecuación muy simple que relaciona la solubilidad de un gas con la presión de ese gas y se llama ley de Henry. Es una ecuación extremadamente simple. Esta es la concentración del gas en la solución, sería la solubilidad, cuánto se disuelve.
es igual a una constante, que la vamos a llamar constante de la ley de Henry, por la presión parcial del gas considerado. Entonces acá vemos que esto es una función lineal, es directamente proporcional. Aumentamos la presión parcial del gas, aumenta la concentración en solución, aumenta la solubilidad. Esta constante de la ley de Henry tiene un valor para cada sustancia y para cada soluto, y también tiene un valor para cada temperatura. La van a encontrar tabuladas en los libros, en internet, en todos lados van a encontrar constantes de la ley de Henry para la solubilidad de diferentes gases en diferentes líquidos a diferentes temperaturas. Vemos entonces que la solubilidad es directamente proporcional a la presión parcial del gas. Como han visto en cálculo, esto es la ecuación de una recta con ordenada al origen 0 y la constante, la pendiente de la recta es justamente este valor de la constante de la ley de Henry. Grafiquemos eso para dos sustancias. Concentración del gas en función de la presión, y entonces tiene que variar linealmente. La concentración aumenta proporcionalmente con la presión del gas. Este es el caso del CO2 y este es el caso del oxígeno 2 en agua. Acá ven que la constante de la ley de Henry para el dióxido de carbono es mayor que para el oxígeno en el agua, y es por eso que la pendiente de la curva para el dióxido de carbono es mayor que para el oxígeno. A una misma presión, por ejemplo a 400 milímetros de mercurio, la solubilidad del oxígeno es esto, es un valor pequeño, en cambio la del dióxido de carbono es un valor bastante más grande. Y ahora hay una pregunta para aplicar justamente esta ley de Henry. ¿Por qué cuando se destapa una gaseosa o una cerveza se forman burbujas? Ustedes saben que el gas de las gaseosas, el gas de la cerveza, el gas de la soda es dióxido de carbono que está disuelto en el líquido, en el agua de la gaseosa o de la soda o de la cerveza. Entonces podemos decir que es una solución de dióxido de carbono en agua. Cuando la botella está tapada, cuando el sifón está cerrado, la presión de dióxido de carbono es bastante elevada, es más de una atmósfera, 1.5 atmósferas, quizás hasta 2 atmósferas. Supongamos que estamos por acá, 800 milímetros de mercurio, un poquito más que una atmósfera cuando la botella de la gaseosa está cerrada. Si la presión de CO2 es 800 milímetros de mercurio, la cantidad que tiene que haber disuelta es esta, una cantidad considerable, una cantidad bastante alta. Ahora, destapemos la botella. Lo que va a pasar es que al destapar la botella se va a ir el gas que estaba ahí, y la presión de CO2 que pasamos a tener encima del líquido es la presión de CO2 que tenemos en la atmósfera, que es un valor muy pequeño que seguramente anda por aquí abajo. La cantidad que tiene que haber disuelta de acuerdo a esa presión es una cantidad muy pequeña, más o menos este valor acá supongamos. Entonces, al destapar el líquido, todo lo que había inicialmente disuelto tiene que irse para terminar siendo este valor muy pequeño. Todo eso que se va como gas, se va en forma de burbujas, y es por eso que se ven las burbujas cuando destapamos la botella. Pasemos a ver ahora el efecto de la temperatura en la solubilidad. Los sólidos en general aumentan su solubilidad cuando aumenta la temperatura. Acá estamos hablando de solubilidad de un sólido en un solvente líquido. Y tengo acá un gráfico donde hay datos de solubilidad de diferentes sólidos en agua en función de la temperatura. Temperatura que va desde 0 hasta 100 grados centígrados. La gran mayoría de los sólidos, fíjense acá, el nitrato de sodio va aumentando su solubilidad a medida que aumenta la temperatura, excepto el caso este, que es un caso especial que no lo vamos a ver ahora. La gran mayoría de los sólidos aumenta su solubilidad cuando aumenta la temperatura. ¿Por qué se disuelven más al aumentar la temperatura? Porque la situación de mayor movilidad, de mayor energía, es justamente la situación en la que los iones están disueltos y no en la fase sólida. Por lo tanto, aumentar la temperatura aumenta esa movilidad y aumenta la solubilidad. Para el caso de la solubilidad de gases en líquido, el efecto es al revés. Miremos acá algunos datos para solubilidad en agua de diferentes gases, metano, oxígeno,
monóxido de carbono y helio, y vemos que al aumentar la temperatura, la solubilidad de esos gases en el agua disminuye. Y es más o menos por lo que veíamos recién, pero acá la situación de mayor movilidad y la situación de mayor energía es la del gas en la fase gaseosa, no la del gas disuelto en el líquido. Por lo tanto, al aumentar la temperatura se ve favorecida la situación de mayor movilidad, que es la del gas solo, y entonces va a estar menos disuelto en el agua y más en fase gaseosa. Hemos visto los efectos de las interacciones intermoleculares en la solubilidad, los efectos de la presión y los efectos de la temperatura. Ahora vamos a pasar a ver una propiedad particular de las soluciones que se llama disminución de la presión de vapor. Supongamos que tenemos aquí un solvente puro, un líquido puro en un recipiente cerrado. Sabemos que esperamos un cierto tiempo y se establece una cierta presión de vapor, que es la situación de equilibrio donde moléculas continuamente están entrando y saliendo de la fase líquida y la fase gaseosa. Si hacemos exactamente lo mismo, pero ahora en ese solvente disolvemos un soluto no volátil, que se llama, es un soluto que no genera moléculas en la fase gaseosa, sino que genera solamente moléculas disueltas en el líquido, vamos a ver que en esta situación, cuando preparamos una solución, entonces tenemos menos proporción de moléculas de solvente para pasar a la fase gaseosa y se establece también una presión de vapor, pero la presión de vapor es menor que en el caso del solvente puro. Acá más o menos está esquematizado, hay menos moléculas en la fase gaseosa que en este otro caso. La presencia de un soluto no volátil lo que hace es reducir entonces la presión de vapor, y eso trae consecuencias bastante importantes. Primero vamos a ver la ecuación que relaciona justamente la presión de vapor de la solución con la concentración del soluto no volátil en esa solución. Y es la que se llama la ley de Raoult. Es también una ecuación muy simple, y acá tenemos la presión de vapor de la solución o del solvente de la solución, porque lo único que genera presión de vapor son las moléculas del solvente. Acá el soluto, recuerden, es no volátil. La presión de vapor de la solución es igual a la presión de vapor del solvente puro por la fracción molar del solvente en esa solución. Es bien sencilla. Supongamos que tenemos solvente puro. La fracción molar acá vale 1 y por lo tanto la presión de la solución va a valer la presión del solvente puro. Pero supongamos que tenemos una solución donde la mitad de las moléculas son soluto no volátil y la otra mitad son solvente. La fracción molar del solvente acá va a valer 0,5 y por lo tanto la presión de vapor de la solución va a ser igual a 0,5 por la presión del solvente puro, va a ser igual a la mitad de la presión que le correspondería al solvente puro, porque hay la mitad de moléculas de solvente en esa solución. Es bien sencilla la ecuación. Acá tienen para hacer ustedes un ejercicio bien simple. Tengan cuidado con las fracciones molares. Si le estoy dando fracción molar de soluto o de solvente, en esta ecuación tienen que usar la fracción molar del solvente. Les dije recién que esto tenía efectos bastante importantes. ¿Recuerdan cuando veíamos las curvas de presión de vapor en función de la temperatura, cuando veíamos el equilibrio líquido-gas? Tomemos de nuevo el caso del agua. La presión de vapor para el agua pura aumenta al aumentar la temperatura y llegábamos a 100 grados centígrados al punto de ebullición. Supongamos que en lugar de tener agua pura tenemos una solución acuosa. Y vimos, parémonos por ejemplo a esta temperatura, a 80 grados centígrados. Si tenemos una solución acuosa donde el soluto es no volátil, la presión de vapor a esa misma temperatura es un poco menor que la del solvente puro. Supongamos acá. A esta otra temperatura la presión de vapor también es un poco menor que la del solvente puro. Aquí, por ejemplo, aquí, aquí. Entonces podríamos describir una curva más o menos de este tipo. Miren qué es lo que pasa acá arriba. ¿A qué temperatura esta solución alcanza
la presión atmosférica, la presión de 760 milímetros de mercurio, a una temperatura un poco mayor que 100 grados centígrados. En este caso, entonces, lo que vamos a ver es que el punto de ebullición de la solución es mayor que el punto de ebullición del solvente puro. Y si viniéramos para acá abajo, no vamos a demostrar esto, pero también el punto de congelamiento disminuye para una solución respecto del punto de congelamiento del solvente puro. En los radiadores de los autos se ponen siempre alguna sustancia no volátil al agua para que esa solución hierva a temperaturas mayores que a 100 grados centígrados y, más importante aún, para que congele a temperaturas menores que 0 grados centígrados. Entonces, que en una helada, cuando tenemos alguna temperatura bien baja, menor de 0 grados, no se nos congele el agua del radiador de los autos. Y nos queda una última transparencia para este tema de soluciones. Recuerdan que la ley de Raoult que vimos recién se aplica para una solución donde el soluto es no volátil. O sea que la única sustancia que puede generar moléculas en la fase gaseosa es el solvente. ¿Qué pasa si el soluto es volátil? Supongamos tenemos una mezcla de dos sustancias, una solución en donde las dos sustancias pueden generar moléculas en la fase gaseosa donde las dos sustancias son volátiles. Se aplica exactamente la misma ecuación de Raoult, pero para cada una de las dos sustancias. Supongamos que tenemos una solución formada por una sustancia A y una sustancia B. Bueno, la presión de vapor que se genera en la solución debido a las moléculas de la sustancia A es igual a la presión de vapor que tendría la sustancia A pura por la fracción molar de la sustancia A. Y lo mismo para la sustancia B. La presión de vapor que genera la sustancia B es igual a la presión de vapor de la sustancia B pura por la fracción molar de la sustancia B. Y la presión total va a ser igual a la presión de la sustancia A más la presión de la sustancia B. Acá tienen un ejercicio para calcular, es bien simple, tiene una mezcla de benceno con una cierta presión de vapor del benceno puro y tolueno con una cierta presión de vapor de tolueno puro. Pueden sacar las fracciones molares de cada uno, por lo tanto van a poder resolver este ejemplo, este ejercicio sin ningún problema. Esto les va a ser importante cuando hagan destilación en química orgánica, lo van a ver bien nuevamente.